ustedes. Y mientras estaba estudiando un mensaje, mientras estaba en la tarea de poder recibir el mensaje o el llamado que Dios tenía para cada uno de nosotros, Dios revelaba algo en mi vida. Y cuando Dios revelaba algo en mi vida, me llevaba a los tiempos de Israel, a los tiempos del rey Acab. Y yo quiero llevarte en ese momento, y quiero que ahí producción me vaya preparando, Segunda de Reyes capítulo 17. Y quiero hablar de esto porque el Señor me iba mostrando, porque este es un momento donde Jezabel, escúchame bien, se había metido al pueblo de Israel, haciéndolo apartar de la voluntad y del conocimiento que Dios tenía ya planeado, de todo lo que Dios tenía planeado para su pueblo. Y podemos ver en el capítulo, en el contexto, en el capítulo 16, podemos ver como dice que Acab, después de heredar el reino, dejó que su corazón fuese cautivado por Jezabel, y Jezabel se metió en el reinado de Acab y sembró discordia entre el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios y cuenta, porque lo quiero poner en contexto, que Jezabel persiguió a todos los profetas de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos me escuchan en esta hora? Pero que el único profeta que quedó fue Elías. Y que cuando persiguió a estos profetas, Jezabel hizo que Acab, siendo rey, construyera y adorara a Baal, o sea, adorara a otros dioses, adorara a quien no se había enseñado a adorar. Y déjeme decirle en esta mañana que el Señor me mostraba como la iglesia. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de un templo. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de usted, diga de mí. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de a nivel mundial la iglesia. Y el Señor me mostraba cómo hay personas y hay cultura y hay situaciones en la vida que han venido a desvirtuar lo que Dios por tanto tiempo nos ha enseñado. Y dice la historia que Jezabel entró en el reinado de Acab y cambió y hizo que ya no adoraran al Dios, el rey de Israel, el Dios todopoderoso Yahweh, sino que adoraran a los dioses de Baal. Aló. Y comenzó a perseguir a los que tenían la verdadera palabra, o sea, los profetas reales. Resulta que con todo esto que pasó, con todo esto que sucedió, Israel se fue a pique, porque la escasez llegó ahí a esa ciudad. Y escúcheme lo que le quiero decir en esta mañana. Dice la palabra de Dios que se levantó un profeta llamado Elías. Aló, ¿cuántos han escuchado? Y dice la palabra de Dios que cuando hay desviación en la iglesia, cuando hay idolatría en la iglesia, y cuando estamos hablando de idolatría, no hace referencia solamente a adorar a otros dioses, sino que hace referencia, escúchame bien, en adorar, en poner en primer lugar cosas que están en la tierra y las ponemos por encima de Dios. Estoy hablando de cosas que le quitan el primer lugar a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que cuando esta tierra estaba pasando por esa situación, Él levantó un profeta de fuego llamado Elías. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y cuando levantó este profeta de fuego, entonces yo le decía: Señor, pero ¿qué está pasando hoy? Y lo que Dios me está diciendo en esta hora: voy a levantar personas que vengan a quebrantar lo que Satanás ha querido poner en la iglesia, porque la promesa está por llegar a cada uno de ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y inmediatamente yo me fui a buscar en internet. Yo me fui a buscar qué significaba Jezabel. Y cuando yo me fui a buscar qué significaba Jezabel, me encontré que fue una princesa fenicia e hija del rey Baal de Sión, que
en caso del rey Acá de Israel a mediados del siglo IV antes de Cristo, del siglo IX antes de Cristo, es recordada por su malvada influencia religiosa y política, promoviendo el culto de dios fenicio Baal en Israel, persiguiendo a los profetas de Yahweh y manipulando la ley para obtener las tierras de Nabot. Fue ejecutada y su cuerpo devorado por perros. Eso fue su final. Pero escúcheme lo que le quiero decir. Jezabel vuelve y aparece en Apocalipsis. Aló, ¿cuántos me siguen? Y aparece como alguien que crea división entre las personas, como alguien que crea ¿qué? División. Yo no sé por qué tu vida esté pasando en esta hora. Yo no sé qué haya pasado en tu casa. Yo no sé qué estés viviendo ahora mismo. Pero yo quiero decirte que el espíritu de Jezabel que ha venido tocando tu casa hoy tiene que morir, porque hay un Dios que ha venido como profeta a decirle: todo lo que yo sembré prevalece en contra de lo que Satanás ha querido hacer en tu vida, en tu familia y en todo lo que tú haces. Escúchame bien esto en esta mañana. Jezabel trae división. Y usted sabe que cuando hay división no hay finanzas buenas. Usted sabe que cuando hay división no hay familias restauradas. Usted sabe que cuando hay división hay personas que caen en enfermedad, porque se vuelve una raíz de amargura que los lleva al dolor. A alguien le está hablando el Señor, pero Dios en esta mañana te está diciendo que todo espíritu de Jezabel de tu vida, de tu casa y de tu empresa sale ahora mismo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Y el pueblo se encontraba en una situación no tan buena. Diga, no tan buena. Y el pueblo se encontraba en una situación no tan buena, y el rey Acá estaba de pronto desorientado. Diga, desorientado, porque pensaba que lo que estaba viviendo era consecuencia solamente del reinado que estaba pasando. Hay muchas personas que piensan que lo que está viviendo hace parte del proceso, pero hay cosas en tu proceso que no hacen parte de él, sino que tú has abierto una puerta para que el diablo comience a hacer en tu vida cosas que no le pertenecen a Dios. Pero en esta mañana yo te vengo a decir, como profeta del Señor, que hay una fecha de caducidad en lo que Satanás quería hacer contigo, porque hoy el Señor de señores, el Rey de reyes, viene para librarte en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Después de toda esta historia, le rectifico el verso a los de Producciones Primera de Reyes 17. Después de lo que pasa en esta historia, dice Primera de Reyes 17, que llega Elías con un mensaje de parte de Dios. ¿Quién es Elías? El profeta, el único que quedaba en ese momento. Y dice que llega Elías como profeta a dar un mensaje a la tierra. Y dice el verso 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acá: vive Jehová, Dios de Israel. Aló, póngame por favor el verso. Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente. Aló, le dijo el Señor, ya diste la palabra, simplemente apártate, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo mandaré los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Y dice la palabra en el verso 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la noche,
por la tarde y bebía del arroyo, y bebía del arroyo. Escúcheme lo que está pasando en este momento. Dice la palabra de Dios que algo sobrenatural pasa con aquellos que deciden hacer las cosas que Dios manda. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Elías tenía la capacidad de obedecer a Dios, y por tener la capacidad de obedecer a Dios, arriesgando su propia vida ante el rey Acab, porque estamos hablando que era el rey, que él podía dar una orden y Elías no quedaba ni polvo de él. Estamos hablando que acá, que él al enfrentarse a decirle una palabra a Acab era arriesgar su propia vida, pero aquel que obedece al Señor en lo que el Señor ha dicho, el Señor le proveerá para que los días siguientes de su vida no sean de escasez, sino que Dios sostendrá su vida. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes que unos animales carnívoros, dígale, unos animales ¿qué? Unos animales carnívoros, a los que les gusta la carne, le pongo yo, a los que les gusta comer carne, el Señor utilizó para que le llevara su propia comida a Elías, porque él había hecho lo correcto delante de Dios. Yo no sé cuántos que están en este lugar pretenden hacer lo correcto, porque yo lo que te estoy diciendo en esta mañana es que a todos los que hacen lo correcto, el Señor proveerá de día y de noche lo que necesiten. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra que envió el Señor, Dios envió a Elías a Jacquerí, y los cuervos le llevaban alimento en la mañana y los cuervos le llevaban alimento en la tarde, ya en la noche para cenar, y él bebía del arroyo. Pero terminando en el verso 7, ese párrafo, dice la palabra de Dios que el Señor vio que el arroyo se secaba. Diga, el arroyo se secó. Yo no sé qué hay en tu vida que se está secando ahora. Yo no sé qué hay en tu vida que primero comenzó como una provisión y ya se está secando. Aleluya. Yo no sé qué está pasando en tu vida ahora. Alábalo si estás vivo en esta mañana. Yo no sé qué está sucediendo con tu vida, pero el Señor te dice hoy, hay cosas que están comenzando a secarse, pero se están comenzando a secar porque es hora en donde Dios se trasladará de ese lugar a otro lugar donde tiene un plan contigo, dice el Señor. Yo no sé cuánto lo escuchan. Hay cosas que se están secando en su vida. En esta historia el arroyo se estaba secando. Ya no era una buena opción para Elías estar en ese lugar. Y quizás Dios podía simplemente abrir manantial en el desierto. ¿Aló? ¿O es que Dios no es capaz? Dios podía abrir una fuente, Dios podía abrir un lago, Dios podía decirle a una peña que brote agua en ese lugar, y simplemente en la comodidad de Elías él podía seguir viviendo ahí en ese lugar. Pero Dios necesitaba que el arroyo se secara, porque necesitaba que Elías se trasladara desde ahí a otro lugar donde tenía un propósito con su vida. Yo no sé a cuántos se les está acabando la provisión. Aló. Yo no sé a cuántos se les está terminando como ese sitio de comodidad en donde se encuentran. Pues déjame decirte que si se te está terminando es porque Dios te está llamando a una nueva temporada de tu vida que va a ser mucho mejor que en la que estás viviendo hoy en día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alábalo si estás vivo en esta mañana. Dile al que tienes a tu lado, muévelo y dile: desacomódate. No te amañes donde estás, porque hay una nueva temporada que el Señor va a traer para tu vida. Porque hay nuevas oportunidades que el Señor va a traer para tu vida. Porque el espíritu de Jezabel que ha traído
a tu vida división, que ha traído a tu vida escasez, que se ha querido robar la gloria de Dios. Hoy viene Dios y lo quita de tu empresa, lo quita de tu vida, y vendrán mejores temporadas. Alábalo en esta mañana, aleluya. Vendrán nuevas temporadas, he dicho. Y dice la palabra de Dios en el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? Iglesia, viene palabra de Dios en esta hora, donde le dice el profeta, el hombre de Dios le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda que ¿qué? Que te sustente. Entonces él se levantó. Escúchame, ¿qué hizo después de que le hablara al Señor? Él obedeció. Diga, obedeció a lo que él no dijo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no abres en ese lugar donde me encuentro una fuente? La palabra de Dios dice: Elías inmediatamente se levantó de donde estaba y se dispuso a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Cuántos obedientes en este lugar van a hacer lo que Dios le dice que hagas? Aleluya. Y dice la palabra de Dios: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso. Te quiero poner en contexto. Él está en el arroyo de Kerit. El Señor le dice: mira Elías, levántate de donde estás y ve a Sarepta. Elías, abre un paréntesis. Escúchame lo que pasa en este momento. Elías era un hombre que había nacido, que no se encuentra referencia de sus padres, no se encuentra referencia de su genealogía. Elías se predice o se tiene la idea que no era israelita, porque vivía en la parte este de Galá, en la parte este del Jordán. Y se cree que era ismaelita. ¿Cuántos me siguen en esta hora? O sea, era genealogía de Ismael, no de Israel. Y lo que se cree y los estudios dicen es que Dios eligió un profeta ismaelita para decirle a Israel: de lo más vil y lo que han rechazado, yo levanto a alguien para que te libere de lo que hoy has sido preso. Porque no es donde naciste, porque no es de donde vienes, porque no es del extracto social que eres. Es de donde Dios te quiera poner y como Dios te quiera poner. Pero yo estoy aquí en esta mañana para decirte: Dios ha decidido hacerlo contigo. Y si Dios ha decidido hacerlo contigo, Él no tardará en hacerlo, porque Él ha apartado a Satanás de todo lo que está estropeando en que Él lo haga contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Alábalo si estás vivo en esta hora. Aleluya. Y dice que él le dijo: levántate de ahí, de ese arroyo, y vete a Sarepta. Pero escúchame, Elías era un gran conocedor de toda la región, y él sabía que Sarepta era la ciudad que más estaba golpeada por la escasez del agua. Ya se había acabado ya se había acabado la comida, ya se había acabado el agua. Y dice la palabra de Dios que en una ciudad como Sarepta quizás había muchas viudas. Y el Señor le dice a Elías: levántate y ve a Sarepta. No le dijo donde la viuda y le dijo su nombre. Él le dijo donde la viuda, pero él no preguntó. Él solamente obedeció, porque aún sabiendo de que era una tierra infértil, donde quizás nadie tenía nada, el Señor se iba a aplazar de, así como lo hizo con el cuervo,
se iba a placer de proveer para que él se pudiera sostener, porque el que es obediente recibe bendición de lo que Dios tiene para cada uno. Aleluya. Y se levantó y fue a Sarepta, y dice la palabra de Dios que al mismo tiempo había una viuda que estaba en su casa, y esta viuda tenía un manojo de harina, solamente un poquito. Y esta viuda solamente tenía un poquito de aceite y estaba viviendo con su hijo. Y dice la palabra de Dios, o parafraseando, se levanta esta mujer quizás en la mañana, y Dios le pone en su corazón a esta mujer en la mañana ir a buscar leña para hacer su última comida. Pero mientras esta mujer estaba recibiendo de parte de Dios que debía salir, había un Elías que el Señor le estaba diciendo: ve a las puertas de Sarepta. Y mientras él le decía que fuera a la puerta de Sarepta, había una mujer que le estaba obedeciendo y estaba saliendo de su casa. Y mientras esta mujer estaba saliendo de su casa, había un Elías levantándose y saliendo del arroyo hacia la Sarepta. Y mientras esta mujer estaba llegando a la puerta de Sarepta a recoger leña, había un hombre, un profeta, que estaba llegando a la puerta de Sarepta. Y cuando vio a esta mujer, Dios le dijo: pregúntale a ella y dile que te dé de comer y que te hospede. Y cuando esta mujer vio que era Elías, porque conocía y había oído hablar de él, Elías, dice la palabra de Dios, que le pidió un vaso de agua. Y esta mujer, sin titubear, volteó e iba por el vaso de agua. Y cuando esta mujer iba por el vaso de agua, Elías le dijo: espérate, mujer, también tráeme un pan. Lo único que esta mujer tenía, Elías se lo estaba pidiendo. En un lugar donde no había nada. ¿Sabes por qué? Porque quizás tú no ves herramientas en tus manos. Quizás tú no ves una temporada muy buena en tu vida. Pero Dios no necesita de un golpe de suerte. Dios no necesita de los 15 minutos de gloria. Dios necesita un corazón que le obedezca para hacer lo que Él quiere hacer contigo, para sostenerte en medio del desierto y para darte lo que tú siempre has soñado. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que esta mujer, cuando le pidió el pan, volteó su cabeza y le dijo a Elías: pues lo único que tengo es eso. Y hoy lo iba a cocinar para comer junto con mi hijo. Y dejarme morir. Pero Elías entendía que si Dios lo había mandado a un lugar de muerte, a un lugar de escasez, era para traer vida. Porque donde Dios te ponga no es donde te puso, sino quién te puso en ese lugar. Y si Dios te ha puesto en esta mañana en este lugar, es porque tiene un propósito contigo y hará de ti una nación grande. Te dice el Señor, alábalo. Aleluya. Un lugar de muerte, un lugar donde las cosas no estaban bien, un lugar donde no había oportunidades, un lugar donde había escasez. Pues en ese lugar donde había escasez y no había nada que hacer, era donde Dios necesitaba que estuviera para Él poder mostrar su gloria, y que ningún hombre ni ninguna mujer se llevara la gloria de Dios. Yo no sé en qué situación estés, pero si Dios te ha puesto a escuchar esta palabra, es porque Dios te va a sacar de donde está para ponerte en un lugar donde la provisión va a venir a tu vida. Dios lo pudo hacer con otro animal, Dios lo pudo hacer con otra fuente allá en el arroyo, pero Él permitió que el profeta fuera a tu casa. Y hoy el profeta está viniendo a tu vida a decirte en esta mañana: es la oportunidad que yo necesito
para hacer lo que tú quieres, para hacer lo que tú necesitas, porque hoy la palabra de Dios se viene en tu vida, porque hoy puertas de las ventanas de los cielos se abren y una mejor temporada viene para ti. Alábalo si estás vivo en esta mañana. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: hey mujer, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Dice el verso 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como yo he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y dice Elías: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El Señor te está llamando en esta mañana a decirte: cuando yo te pida que obedezca, cuando yo te pida que entregues, entrégalo, porque la harina de tu casa no escaseará, y la vasija del aceite. ¿Sabe qué es el aceite? Es la unción de Dios, y donde está la unción de Dios, hay todo lo que tú necesitas para poder seguir a una mejor temporada. Yo te estoy diciendo en esta mañana, yo te estoy diciendo en esta tarde, que hay provisión para tu vida. Y cuando Dios te pida, dalo con confianza, porque Dios te dice: la harina de tu tina no escaseará, y el aceite de la vasija nunca faltará, porque yo te sostendré hasta que la escasez pase. Aló. Lo que te está diciendo el Señor es que yo no te prometo que no hará un proceso, yo no te prometo que no habrá un desierto, yo no te prometo que no habrán días difíciles, pero lo que sí yo te prometo es que cuando estén los días difíciles, yo te sostendré en medio de esa temporada, yo te ayudaré en medio de la temporada. Y aunque tú digas que no puedes, yo estaré contigo, recordándote que para ti Dios dio una promesa que cumplirá en los siguientes tiempos. Aleluya. Alábalo. Yo te tengo que decir en esta hora: en tu proceso, en tu momento difícil, en la temporada que llegue a su vida, la harina de tu vasija no escaseará, el aceite de tu tina no disminuirá, porque hay un Dios que no se ha olvidado de lo que prometió un día para tu vida. Lo que yo te estoy diciendo es que las ventanas de los cielos se abren hoy para ti. Y si tienes que utilizar cuervos para traer comida a tu casa para que no te falte, Él los utilizará. Y si tienes que abrir puertas donde no se ven puertas, Él abrirá puertas para que tú seas bendecido. Y si tienes que abrir caminos donde no los hay, Él abrirá caminos. Y si tienes que abrir oportunidades donde no existen, Él abrirá oportunidades, porque Él te dice en esta mañana: yo estoy contigo a donde quiera que vayas y donde quiera que estés, sin importar lo que pase, yo estaré contigo, te dice el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Alábalo. ¿Sabes algo que pasa? José era un hombre soñador. José era un hombre que había estado en medio de situaciones muy adversas.
estuvo en la cisterna y estuvo ahí en esa cisterna, fue vendido como esclavo y fue a la cárcel. Pero ¿sabe qué pasaba con la cisterna? La cisterna no era una cisterna normal, era una cisterna donde estaba el ungido de Dios. No era un esclavo normal, era un esclavo ungido por Dios. No era una cárcel normal, era una cárcel donde estaba José, el ungido de Dios. ¿Sabe qué sucedía? Que los lugares no determinarán lo que tú serás. Lo que determina lo que tú eres y lo que Dios quiere hacer contigo, eres quien tú eres. Cuando José llegó a la cárcel dejó de ser una prisión, un lugar donde los sueños morían, un lugar donde no existía la esperanza, y se convirtió en una cárcel donde José comenzó a soñar, donde José fue trasladado de la cárcel al mando del reino. ¿Sabes por qué? Porque donde tú estás no es como tú como tú vas a ser, no importando, escúcheme bien, no importa donde te encuentres, porque donde tú te encuentres, ahí está Dios contigo. Y si en el lugar donde te encuentras hay escasez, pues hay un lugar de escasez donde hay un bendecido por Dios. Y si el lugar donde te encuentras es de muerte, pues hay un lugar de muerte donde hay un vivo, alguien que vive por Dios. Y si el lugar donde te encuentres es un lugar donde no hay provisión, pues es un lugar donde no hay provisión, pero donde está alguien que proveyó Dios, alguien que le dará riquezas al Señor. Lo que yo te estoy diciendo en esta mañana es que no depende el lugar en el que te encuentres. El lugar donde te encuentres no decidirá lo que Dios quiso hacer contigo. Elías estaba en un lugar de muerte, Elías estaba en un lugar donde no había esperanza, pero eso no quiso decir que Elías era alguien que no tenía esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un propósito, y Dios tiene un propósito para que tú estés donde quiera que te encuentres. Yo no sé cuántos se paran hoy en su casa y se paran en su oficina, en su cocina, o van y abren su nevera y parece una nevera de empresas públicas, agua y luz solamente. Pero cuando abras esa nevera y veas agua y luz solamente, usted le dice: nevera, tú podrás estar vacía y podrás estar escasa, pero aquí hay un bendecido de Dios, y yo no sé qué va a pasar, pero esa nevera se llena porque yo he sido declarado que soy un bendecido. Ay, alguien tiene que escucharlo en esta hora. Yo no sé cuántos se sientan el domingo, el sábado a hacer cuentas y ven que en esas cuentas, ni sumando ni dividiendo, se quita el signo negativo. Pues es momento que mires esas cuentas y le digas: Señor, estas cuentas aquí dicen que esto da menos, ay papá, menos tanto. Y eso es escasez, y eso es ruina. Pero yo te digo a ti, las cuentas que están ahí encima de esa nota, que aquí hay un bendecido, que el Señor dijo que serán diferentes. El Señor dijo que será diferente porque no escaseará. Elías sabía que sin importar dónde estuviese, él iba a ser bendecido por, a los cuantos me siguen, él iba a ser bendecido por Dios. Que no era el lugar. Es necesario creer, es necesario tener fe en esta mañana. Es necesario poderle decir: Señor, aquí está mi vida.
La obediencia es el principio que te llevará a heredar lo que Dios tiene para ti. Escúchame algo. Si quieres bendición espiritual, da espiritualmente. Ofrenda espiritual. Si quieres bendición financiera, da financiera. Si quieres bendición física, da algo físico. Porque cuando esa mujer, escúcheme bien, entregó lo último que tenía, abrió la puerta para que la tinaja nunca se bajara, para que la harina nunca se acabara y el aceite nunca escaseara. Cuando tú digas no tengo, tú dices yo he creído en un Dios que dice que tendré, y por eso hoy entrego. Cuando tú digas no puedo, tú te arrodillas y dices Señor, no puedo, pero aquí estoy. Estás entregando a Él. Cuando pienses que no se puede abrir, tú dices Señor, no veo la puerta, pero aquí estoy. Abraham, padre de la fe, 99 años, decidió decirle, Señor, Dios le dijo, tendrás un hijo. Y él le dijo, bueno, yo te creo. Y por creer, escúchame, el Señor le dijo, Abraham es mi amigo. Solo por creer. Abraham no hizo milagros. Abraham no fue el profeta que direccionó al pueblo. El Señor no necesita que te mueves en cosas sobrenaturales para posicionarte. Abraham, sin ser todo eso, solamente con la obediencia, Dios lo llamó a su amigo. Es necesario obedecer, porque cuando obedeces te haces amigo de Dios. Abraham le obedecía a Dios como Elías, sin refutar. Sal de tu tierra y tu parentela. Listo, papá, ya voy. Pero no te he dicho para dónde vas, no me importa, pero si tú me dijiste, yo voy. Pero y entonces, no, papá, no digas más nada. Si tú dices lo hago, yo lo hago. La viuda le dijo a Elías, Elías, este es mi último día. Voy a comer solamente esto. Y me voy a dejar morir con mi hijo. Aló. Pero lo que la viuda no comprendía es que iba a ser el último día que la escasez tocaría su puerta, porque había llegado Dios a su casa. Y cuando está Dios en su casa, las temporadas tienen una situación diferente. La viuda sabía quién era Elías,
Pero aún siendo Elías el que le pedía, dice la palabra que ella dijo: Elías, pues te lo voy a hacer, pero es que eso era para morirme ya. Hay personas que aún viendo a Dios en ese lugar, como está hablando hoy a tu corazón, van a salir a permanecer en la misma situación en la que se encuentra, en la misma situación de cómo llegaron a este lugar. Pero escúchame, tienes la oportunidad de levantar tu cabeza y decir: Señor, hoy decido ser obediente a lo que tú me digas, porque cuando tú decides obedecer a Dios, la harina no escaseará y el aceite no mermará. Hay temporadas diferentes que veo que vienen para tu vida en esta mañana, para todo aquel que cree. Hay cielos abiertos, hay puertas abiertas y hay situaciones que van a cambiar, aleluya. Solamente cree que Dios lo puede hacer. Una mente carnal no percibe lo espiritual. Es por eso que muchas personas aquí o en el mundo entero van a escuchar un mensaje y van a salir siendo la misma persona. Alguien me siga en esta hora. Una mente carnal no puede percibir lo espiritual. Es por eso que muchas personas van a seguir en lo mismo. Pero yo estoy seguro que hoy estoy hablando con personas que dicen: Señor, renueva los pensamientos y hazme acercarme a ti para el día mañana, pasado mañana, comenzar una semana en donde Dios, yo comienzo a trabajar en la obediencia para ti y nada ni nadie. Y si viene el espíritu de Jezabel, en el nombre de Jesús yo lo saco de mi vida y no escaseará más. No escaseará más en mi casa, en mi familia. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo? Dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la viuda. Ya estaba por irse Elías. Y la enfermedad fue tan grave, escúchame bien, que no quedó en el aliento. En otras palabras, se murió el hijo de la viuda estando el profeta en casa. Y ella dijo, dice el verso 18, a Elías: ¿qué tengo yo contigo? En otras palabras, ¿qué te pasa conmigo? O sea, soltame. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Yo creo que eso no lo había planeado Elías. Creo que Elías miró al cielo y dijo: Señor, ¿qué pasó aquí? Dice la palabra de Dios. Elías le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él tomó de su regazo, en su regazo, o sea, lo cargó y lo llevó al aposento donde él estaba, o sea, la habitación donde se estaba quedando. Lo puso sobre su cama y le dijo clamando al Señor: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, diciendo, dejándole morir su hijo.
Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver al niño el espíritu de vida. Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Y Jehová qué? Escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Escúchame lo que pasa en esa hora. Una mujer que no sé cuánto, eran 3 años y medio de sequía. No sé cuánto Elías pasó en el arroyo, digamos 6 meses, quedan 3 años. Entonces Elías estuvo 3 años en la casa de la viuda Lo. Estuvo 3 años donde sacaba 5 libras de harina para hacer la comida. Y cuando volvía, las 5 libras de harina estaban otra vez en la tina, donde tomaba aceite para hacer el pan. Y cuando volvía, el aceite estaba en el mismo nivel. Al otro día venía y sacaba 5 libras de harina para hacer la torta. Y volvía y la harina estaba tal como la dejó. Y venía y sacaba aceite, y el aceite estaba vivo, estaba viendo la gloria de Dios constantemente. Pero esto no le bastó para decirte: ¿quién eres tú que has venido a esta casa a hacer que mi hijo se muera? Hay personas que aún viendo que Dios actúa en su vida, que aún viendo que Dios bendice su vida, cuando viene un momento difícil, cuando viene una prueba, se encargan de negar a Dios, se encargan de acusar a Dios, sabiendo que lo que Dios necesita es demostrar que su gloria existe una vez más en sus vidas. Aleluya. Lo que pase en el caminar con Dios demostrará que hay un Dios fuerte en tu vida. Yo no sé para quién tienes que estar enfermo, pero déjame decirte que no es para ti, sino para que alguien te vea y diga: sí se puede creer en que Dios puede sanar. Yo no sé para quién tienes que estar escaso, pero es necesario que estés escaso para que alguien vea que Dios prospera. Yo no sé para quién tienes que estar estancado, pero es necesario estar estancado para que alguien más vea que Dios libera el estancamiento. Yo no sé para qué tienes que tener problemas con tus hijos, en tu casa, con tu esposa, pero tienes que pasar por eso para que alguien más vea que Dios restaura hogares. Alguien me está escuchando en esta hora. Y se murió el hijo de la viuda, y aún así le dijo: hey, ¿quién eres tú? Te empecinaste conmigo, Ana. Ya se iba a ir el profeta, pero Dios sabía lo que había en el corazón de la viuda. Aunque estaba con él, su corazón todavía estaba lejos. Por eso la viuda, cuando él le entrega a su hijo vivo, le dice: ahora sí que sé que el Dios que tú profesas es el Dios vivo. Nada de lo que acontezca en tu casa es para muerte. Es para acercarte más a Dios y que entiendas que todo lo que pasa en tu vida hace parte del plan de bien y de bienestar, del plan de mejora que Dios tiene para tu vida. Hay nueva temporada para ti. Quiero terminar rápido, pero quiero decirte algo. Hay una vasija de harina, hay una tina de aceite.
¿Cuánto me siguen? La vasija de harina tiene una sola porción. La tina de aceite tiene una sola porción. Si ella continúa con su plan cocina, sigue siendo una porción de harina y sigue siendo una porción de aceite. Pero llega el hombre de Dios, el profeta, y lo pide. Y cuando ella fue a buscar la harina, seguía, escúchame, una porción de harina y una porción de aceite. Váyase conmigo a la película. Ella viene aquí. El profeta me pidió un pan, una torta, y me pidió una. Aquí que tengo una ¿qué? Porción de harina, una porción de aceite. Ok. Toma la porción de harina, toma la porción de aceite, hace la masa para el pan, la mete al horno, la saca. Sigue habiendo ¿qué? Una porción. Sígame aquí. La va y la lleva al profeta, se la da a él primero, la entrega, y cuando viene, se multiplicó la harina y se multiplicó el aceite. ¿Cuándo pasó? Cuando lo hizo, cuando lo tenía en sus manos, cuando lo cocinó. Pasó cuando lo entregó. Aunque sea lo último, entrégalo a Dios. Aunque sea lo último de tu dolor, aunque sea la última fuerza, entrégalo a Dios, porque cuando tú lo entregues, allá se multiplica. Traen a Jesús 5 panes y 2 peces. Son 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Solamente tenemos 5 panes. Métete aquí. 5 y 2 peces. Se los entregaron a Jesús. ¿Ahí se multiplicó? No. Jesús se los entregó a los discípulos, pero lo partió y se los entregó. ¿Ahí se multiplicó? No. Ellos comenzaron a entregarlo. ¿Ahí se multiplicó? Sí. Señor, no sé qué pasó, pero cuando lo entregamos, le dimos a todos y aún quedó. Hay algo que debes entregar a tu vida, en tu vida. No sé si son tus fuerzas, no sé si es financieramente, si es dinero, no sé qué tengas que entregar, aliento, tiempo, en oración. Pero es necesario que lo sueltes para que veas que la vasija nunca escaseará. Y así se llama este mensaje: la vasija nunca escaseará. Cuando decides obedecer a Dios, el milagro se produce de esa forma. Dios quiere hacer algo contigo en esta mañana. Pero escúchenme que te tengo que repetir algo que tengo aquí. Una mente carnal no es capaz de digerir las cosas del Espíritu. Pero yo sé que hoy aquí hay espirituales que le dicen: hoy han comprendido tu palabra, Señor, y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo no sé, Dios, a qué te está llamando en esta hora,
Pero escucha a Dios. Y no tengas miedo de soltar lo último en muchas ocasiones. Porque escucha, la palabra dice, es mejor dar que recibir. Y es momento de soltar para poder recibir. Si tienes ocupadas tus manos, no podrás recibir lo que Dios tiene para ti. Comienza dando tu corazón. Comienza entregando tus fuerzas. Si quieres hacer un voto ante Dios, haz un voto ante Dios financiero. Por tu negocio, por tu empresa, por tu casa propia, por tu medio de transporte. Si estás enfermo, entrega servicio a Dios, algo físico que tú puedas hacer, acomodar una silla, limpiarla, trapear el templo, ir a ayudar a repartir un volante. Si quieres algo monetario, siembra, entrega. Si quieres restauración, va y ora por familias, por personas en la calle que sean restauradas. Pero entrega, porque Dios necesita manifestarse. ¿Sabe? Después de ahí en el capítulo 18 dice la palabra de Dios que Dios mandó a Elías ante todos los profetas de Baal, 450, y dices que les dijo, bueno, vamos a probar, coloquen un cabrito encima de las maderas y bueno y todo, y oren a su Dios, no le prendan fuego, y si su Dios existe, descenderá fuego y prenderá el holocausto. Y yo haré lo mismo con el mío. Y dice la palabra de Dios que los 450 profetas de Baal oraron a sus dioses, y Elías se burlaba a ellos y les decía, oren más fuerte, porque quizás los dioses no los escuchan, no están ocupados haciendo cosas. Y nunca se prendió fuego. Pero dice Elías que llegó el turno de él, y Elías dijo algo: traigan agua y échenle a ellos, échenle en un cántaro. Después dijo, traigan otra vez agua. ¿Usted sabe qué era pedir agua en medio de la sequía? Era una ofrenda. ¿Aló? Era lo último que tenían. Había sequedad. Y él dijo, derramen agua sobre el altar que tengo ahí, porque necesitaba dar una ofrenda. Cuando tú das una ofrenda de lo último que tienes, de lo que tienes, el Señor se manifiesta. Y trajeron un cántaro, dice la palabra. Y dijo, traigan otro. Y trajeron dos. Traigan otro. Y trajeron tres. Yo creo que la gente decía, no, pero ¿cómo está gastando el agua si nos vamos a morir de sed? Hay que darle algo valioso. Y oró al cielo y se consumió todo, hasta las piedras. Y todos voltearon a ver, todo el pueblo de Israel volteó a ver a Elías y dijo, nos volvemos a ti, porque sabemos que el Dios no es Baal, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salieron de la esclavitud. Hoy hay aquí personas que van a salir de la esclavitud en el que lo han metido Jezabel, porque han creído y entregarán a Dios. Ponte sobre tus pies. Inclina ahí tu rostro.
exaltado Dios, santo, santo por siempre. ¿Sabes qué te dice el Espíritu Santo? Quizás pensaste que esta sería lo último, porque te dieron un dictamen médico. Quizás pensaste que sería tu última capacidad de producir financieramente dinero, porque la escasez llegó a tu casa. Quizás ha llegado la esterilidad a tu vida, pero déjame decirte que será el último día que vivirás escaso, que será el último día que vivirás estéril, que será el último día que vivirás enfermo. Porque hoy ha llegado el profeta del Señor a este lugar a decirte que la esclavitud se ha acabado para tu vida. Es momento de resucitar, es momento de volver a soñar, es momento de decirle: Señor, aquí está mi vida. Hoy es el último día que Satanás podrá orar en ti, porque ha llegado Dios a tu casa. Aleluya. Inclina tu rostro. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo tu nombre es más grande, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo. Yo quiero, si tú quieres que yo pueda orar por ti, yo quiero que pases acá adelante. Pasa acá adelante si quieres que ore por ti, pero hoy hay aceite en este lugar. Hoy hay aceite en este lugar. Adóralo, adóralo. Tu nombre es más alto, tu nombre. Si usted se quedó en su es silla, más yo grande, te pido que sigas orando. sobre todo No se ha terminado el servicio. dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo De los que no están adelante, los intercesores se van a hacer detrás de ellos, de lado a lado, y van a comenzar a interceder. No los van a tocar, solamente ahí en esa fila, en una fila india. Vamos. tu nombre. Adóralo. Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre Ahí está Él. sobre todo Ahí está dominios y tronos, Espíritu Santo, poderes hoy se y rompe reinos, tu nombre todo lo que no te sobre deja, todo todo lo que no dejaba avanzar. tu nombre es más alto, tu nombre
es más grande. Oh, tu Rabashiti, nombre. Babasola, Bandi. Sobre todo Tócanos, Señor. Ahí está. dominios y Deja que Él tronos, haga algo en tu vida. poderes y reinos. Tócanos, Tu Señor. nombre, sobre todo Toca a cada persona que necesita un milagro. Que hoy se rompa todo lo que ha venido en contra de su casa, en contra de su familia. Hoy se rompe. Hoy se levantan nuevos guerreros. Hoy se levantan nuevos soñadores. Tócalos, Señor. Ahora. Ahí está. Ahí está. Oh, Rabashiti, Babamanda. Tócalos ahora. No te contengas, Él está ahí. Tócalos. Vamos, iglesia, orando. Exaltado Dios. Más, Señor. Más. Santo y santo por siempre. Y Rabashiti, Bababaso. Cantan ángeles Santo, santo, santo. y santo. Santo, santo, santo. Gracias. Tócalo, Señor. Tócalo. Y Tócalo, Espíritu Santo. santo y exaltado. Tócala, Señor, ahora. Más. Santo Oh, Rabashiti, Bababas. Tócala, y ahora. santo por siempre. Ahora. Más de ti, Jesús. Tu nombre es más Tócalas. alto, tu Tócalas, nombre Señor. Espíritu es más Santo, ven. grande, Tócala ahora. tu nombre Más, sobre Espíritu Santo. todo Que tu gloria toque, Señor. dominios y Más, tronos, poderes Tócalos, y Señor, tócalos. reinos, tu Ahora. nombre Toca, Señor. sobre todo Tócalo más, 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 más. Tu Más, nombre más, es más más, alto, más. tu nombre es más grande, tu nombre Más, Señor, se rompe ahora. sobre todo Ahora mismo. dominios Siete y rabasada, tronos, mandíbula. poderes y reinos, tu nombre Se rompe todo. sobre Toda cadena de opresión todo se rompe en su vida. Tócalo, Señor. Ahora. Toca su vida hoy. De lo más profundo de su corazón, tócalo ahora, Señor. Llénalo de nuevas oportunidades. Toca a esta mujer, Dios. Sus sueños, sus anhelos. Tócalo ahora, Espíritu Santo, llénalo ahora. Tócalo, Señor. Y rabasoto la bandilina. Vamos, levanten sus manos porque Él está en este lugar. Espíritu Santo. A la cuenta de 3 Él va a ir sobre tu vida hoy. Quien lo quiera solamente anhélelo. 1, 2, 3. Tócalo, Señor. Toca a cada uno, Señor. Aquellos que están ahí en su casa, aquellos que están ahí, Espíritu Santo, conectados, tócalos ahora mismo. Tócalos, Espíritu Santo.
Llévate toda enfermedad, todo diagnóstico. Y santo, En el nombre de Jesús. clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo y santo por siempre. Levanta tu voz y dile: cantan ángeles, santo y santo, clama la creación. Dile: y santo, exaltado Dios, santo y santo por siempre. Tú siempre lo serás, Dios, y siempre serás santo, santo por siempre. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre de Dios en esta mañana? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al que vive por siempre. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia, que tengan un feliz domingo.